Listo. Vamos a continuar hablando sobre el tema del discurso, ¿sí? Ya habíamos visto la clase anterior que era un discurso. Usted escribió que era un discurso en su cuaderno. Entonces, tenga la bondad, abra, vamos a ir revisando un poquito, vamos haciendo unas lluvias de ideas acerca de lo que usted ya escribió y vamos avanzando un poquito más, ¿sí? Listo, entonces vamos por acá. Le pregunto a Sofi, ¿qué era para ti un discurso, Sofi? Vaya activando sus micrófonos. Ese es otro problema que tenemos, que no participamos, así como se les pone los puntos extras, así mismo se les quita cada vez que usted no participa. Vamos, ayúdeme Alejandra, ¿qué era para ti un discurso? Yo puse que es una exposición oral sobre un asunto determinado, que es pronunciado ante un público a fin de convencerlo o conmover. Correcto, muy bien, gracias. Roberto, ¿qué pusiste tú? ¿Qué era un discurso? Roberto. No, vamos, Malena. Ya, un discurso es toda sucesión de palabras expresada de forma oral, extensas o cortas, que sirven para expresar lo mismo que piensa o siente. Debe ser adecuado, es decir, ordenado, acomodado y proporcionado para lo que se quiere lograr. Muy bien, excelente. Una participación más. Vamos por Ami. Ami, ¿qué pusiste tú? ¿Qué es un discurso? El discurso es un conjunto de oraciones coherentes que expresan una intención comunicativa y se dan en contextos que pueden ser privadas o públicas. Correcto, muy bien, gracias. Entonces, mire, ya tenemos claro, ¿no es cierto?, esta primera parte. Ahora habíamos dicho que existían 4 tipos de discursos. Habíamos anotado 4 tipos. Ayúdeme, Ariana, ¿cuál fue el primero que anotamos? Narrativo. El narrativo, muy bien. Anaí Paguay, el siguiente. El descriptivo. Muy bien, descriptivo. Keila, el siguiente. Expositivo. Expositivo, muy bien. Dylan, ¿cuál es el último? Argumentativo. Argumentativo, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver cada uno de estos tipos de discursos. Entonces, les voy a compartir, vamos a trabajar en el cuaderno mismo. Sí, vamos a trabajar en el cuaderno. Entonces, les voy a poner compartir la pantalla y vamos a ir revisando. Lo mismo que hicimos la semana anterior. Aquí ponemos como título, usted ya escribió los tipos de discursos que teníamos, ya escribió el narrativo, el expositivo, el argumentativo y el descriptivo. Vamos a ir revisando cada uno y usted va a ir sacando un concepto básico con sus propias palabras. No quiero que copie exactamente lo que yo tengo acá, sino con sus propias palabras, lo que usted va entendiendo por cada uno de estos tipos de discursos, ¿sí? Si usted les escribió hacia abajo, entonces simplemente al lado lo va escribiendo qué es cada uno. Y si no, va poniendo uno, narrativo y qué es, ¿sí? Entonces vamos en su cuadernito, vamos mientras vamos trabajando y vamos viendo qué es cada uno de estos tipos de discursos. En este caso vamos a trabajar estos 4, ¿sí? Entonces tenemos el primero, tenemos un tipo de discurso, ¿no es cierto?, de tipo narrativo, ¿sí? Entonces le vamos a pedir que nos ayude leyendo por acá. A ver, vamos con Natalia Favara. ¿Qué nos dice que es el narrativo? Es la expresión de hechos restablece a través de una trama y argumento, genera intriga en el público, tiene una estructura, inicio, nudo y desenlace. Listo, gracias Natal. Entonces, mire, primero el narrativo, ¿no es cierto? Dice que es la exposición de hechos, ¿no es cierto? De hechos, o sea, relata, cuenta, ¿no es cierto? Cuenta, ¿sí? Sobre un tema, tiene una trama, tiene un argumento, ¿no es cierto? Y obviamente dice que genera intriga. Es parecido como que fuera un cuento, ¿no es cierto? Una historia, ¿sí? Sobre un tema específico, obviamente.
Y dice que aquí sí encontramos una estructura, ¿no es cierto? En el tipo de discurso narrativo tiene una estructura, siempre debe haber un inicio, ¿no es cierto?, donde presenta sobre el tema, ¿sí? Un nudo donde cuenta parte de la historia de lo que se relaciona y un desenlace, ¿no es cierto? Un desenlace, como siempre debe haber en este discurso en tipo narrativo, un final, un cierre, no puede quedar algo abierto, ¿no es cierto? Por ejemplo, generalmente en estos discursos de tipo narrativo, ¿sí? Las personas cuentan, ¿no es cierto?, parte de su vida, de su experiencia, de lo que les ha pasado. Entonces, generalmente ahí tenemos un tipo de discurso narrativo. Por ejemplo, a los chicos que les toque la exposición sobre la pandemia, ¿sí? Y por ejemplo, le toca a usted del tipo narrativo. Entonces, usted podrá contar su experiencia, cómo ha vivido durante todo este tiempo de la pandemia en su casa, ¿no es cierto? En un discurso corto usted puede contarnos, ¿no es cierto?, cómo fue esa experiencia desde que empezó la pandemia hasta la actualidad, en un discurso corto. Entonces, usted tendrá un inicio, ¿no es cierto?, cuando inició la pandemia, cómo ha sido el tema de la cuarentena, el encierro, las cosas, el cambio de vida en su casa y un desenlace, ¿sí? Un desenlace, cómo está actualmente, ¿sí? Entonces, para los que les toque de pronto hablarnos de la pandemia en un discurso en tipo narrativo, ¿sí? Entonces, ahí contará la experiencia suya, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este primer texto, ¿sí? Este primer discurso. Vamos a ver el segundo. Tenemos el tipo expositivo. Ayúdeme leyendo, Paulina. ¿Qué nos dice el expositivo? Ya le hice, espérame un ratito. Ya, ¿puede ver? Es que no le leo, espéreme, déjeme ver si le puedo A ver, agrandar. déjame le agrando un poquito más a ver si puedes ahí. Ya le También. hice, sí. Ahí, El, ¿cuál me dijo? El expositivo. Vamos al segundo. Busca principalmente informar sobre un hecho o tema. No le leo eso. Emplea términos técnicos y o científicos. Ya, gracias. Mire, el expositivo dice que busca principalmente el informar, ¿no es cierto? El informar de un hecho o de un tema. Entonces, mire, por ejemplo, a los que les toque el tema del discurso expositivo, tendrá que informarnos, ¿no es cierto?, acerca de los acontecimientos de la pandemia, ¿no es cierto? Ahí inclusive puede, por ejemplo, utilizar cómo se toman las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Sí? Dice que emplean, ¿no es cierto?, términos técnicas o ocupa la parte científica. Entonces, mira, al que le toque el tipo expositivo, ¿no es cierto?, ahí él tendrá que explicarnos, informarnos cómo nos cuidamos, qué medidas debemos seguir, cómo evitar el contagio. Entonces, ahí tendrá toda la parte para preparar su discurso en forma expositiva a los chicos que les toque de este tipo, ¿sí? Vamos al tipo argumentativo, ¿sí? Ayúdeme, Martín Palma, ¿qué nos dice el argumentativo? El argumentativo dice, busca convencer al oyente, poseer argumentos lógicos y convincentes que sustentan el discurso. Ya, ¿no es cierto? En el argumentativo, ¿no es cierto? Dice, busca convencer al oyente, ¿sí? Posee argumentos lógicos, ¿sí? Entonces aquí usted tiene que justificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los que les toque de tipo argumentativo, justificar, ¿no es cierto?, la parte de la pandemia, ¿sí? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo de pronto nos contagiamos? ¿Cómo nos cuidamos? Tiene que ir argumentando cada uno de las partes que usted vaya hablando en su discurso, ¿sí? Entonces, ahí para los que les toque este tipo. Y vamos a ver el último, ayúdenme, por favor. Por acá, ayúdenme. A ver. Espérense. Sebastián, ayúdame, Sebastián. ¿Qué nos dice el último tipo, el descriptivo? Explica o enumera las características de una persona, animal, cosa o situación.
Listo, ¿no es cierto? Este como que es un poquito más fácil, ¿sí? El descriptivo es simplemente el explicar, ¿no es cierto? Las características, ¿sí? Aquí podemos explicar, sí, características físicas, ¿no es cierto? Las emociones, los sentimientos, de cómo está compuesto, qué elementos nomás tiene. Entonces, por ejemplo, aquí a los que les toque de tipo descriptivo en el discurso, ¿no es cierto? Ahí nos puede hablar de la pandemia, explicarnos, ¿no es cierto?, cómo se contagia, qué síntomas se tiene, ¿sí? Cómo debemos prevenir. Entonces ahí va describiendo usted, ¿sí? Ahí inclusive usted puede hacer parte de su vida, o sea, cómo ha sido describiéndose usted personalmente, cómo se ha sentido durante toda esta pandemia, ¿sí? Cómo le ha afectado. Entonces en esta parte usted describe, ¿sí? Todo lo que le ha pasado puede ocupar usted mismo, ser usted el personaje, el protagonista o el de su familia, ¿no es cierto? ¿Cómo le ha cambiado la vida a su familia? ¿Cómo se ha sentido usted durante todo este tiempo de la pandemia? Entonces, mire, aquí tenemos estos 4 tipos de discursos que serán pues obviamente los temas que a cada uno de ustedes le toque para hacer esa exposición, ese discurso que nos va a presentar, ¿sí? Entonces usted ya debe haber terminado de poner un concepto básico de cada uno, ¿sí? De estos 4 tipos de discursos. Entonces solamente para ir cerrando vamos a ir preguntando qué fue lo que puso cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar por acá. Ana Puente, ¿qué pusiste tú en tipo de discurso narrativo? Ana Puente. El narrativo sería un cuento. Ya ver, ahí te escucho. Dime, ¿qué pusiste en narrativo? El narrativo sería un cuento. Ya, bueno, ¿no es cierto? Puedes relatar un cuento. Muy bien, gracias. ¿Qué puso Odalis Carrera en expositivo? Puse informar lo sucedido sobre el tema. Ya, muy bien, gracias. ¿Qué puso Tatiana en argumentativo? Puse que es dar razones sobre algún tema que convenzan. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Tienes que tratar de convencer acerca de algún tema. Muy bien, gracias. Doménica Silva, ¿qué puso en descriptivo? Doménica. No, Kevin, ¿qué puso usted en descriptivo, Kevin? Busco, o sea, describir y ya. Ya, ¿no es cierto? Describir, explicar, ¿no es cierto? Acerca de las características, de los sentimientos, de las emociones, ¿sí? Entonces ahí nosotros describimos, expresamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este tipo de discurso descriptivo, usted inclusive en el momento de presentar un discurso, puede presentarse usted, ¿no es cierto? Puede describirse cómo es usted, ¿sí? Cómo es físicamente, cómo es emocionalmente, ¿no es cierto? Cómo se siente, ¿sí? Entonces ahí usted puede describirse en este tipo de discurso, ¿sí? Ahora, una vez que ya tenemos estos 4 tipos de discursos, ¿no es cierto? Yo le voy a presentar, quiero que ahora cierre ya su cuaderno un ratito, no lo deje porque después vamos a hacer la actividad de cierre. Entonces, yo les voy a presentar en este momento un discurso, ¿sí? Un discurso corto, ¿sí? Pero que nos ayuda bastante a pensar, a reflexionar. Un discurso de la vida les voy a presentar yo, ¿ya? Para que vaya teniendo una idea más o menos cómo irse expresando, cómo va contando. Y al final vamos a identificar qué tipo de discurso tenemos en este que yo les voy a presentar. Si es argumentativo, descriptivo, sí, narrativo o expositivo. Entonces, va a poner atención, por favor. Sí, entonces vamos a compartir. Entonces aquí tenemos un discurso, ¿no es cierto? Que nos habla un poquito de la vida, ¿sí? Un poquito esas ganas que tiene que usted de esforzarse, de seguir adelante, ¿sí? Decía que hay 5 cosas importantes en su vida que usted tiene que cuidar mucho, ¿sí? Entonces vamos analizando este discurso. Por ejemplo, ¿qué tipo de discurso podemos identificar aquí? ¿Quién nos quiere decir? ¿Qué tipo? Descriptivo. Descriptivo, ¿no es cierto? Porque va describiendo cómo es la vida, ¿no es cierto? Cómo debemos ir actuando, cómo debemos También ir. argumentativo.
Ya puede ser también argumentativo porque él argumenta cada una de las palabras, ¿no es cierto? Que él nos dice, él va sustentando la teoría que él maneja, ¿sí? Entonces, tenemos aquí estos dos tipos de discursos. ¿Alguien más, algún otro tipo de discurso podemos ver o nos quedamos con estos dos? ¿No? Ya. Ahora yo le pregunto, ¿qué contiene este discurso? ¿Qué podemos sacar de este discurso? ¿Qué contiene? A ver, ¿quién nos quiere decir qué contiene? ¿De qué nos habla exactamente? ¿Qué le llegó a usted? De la vida. A ver, Nos habla de la vida. nos habla de la vida, ¿no es cierto? De esas ganas que tiene usted de seguir adelante. Vamos, Tatiana Bonilla, ¿usted qué entendió de este discurso? ¿De qué nos habla? Sobre lo importante que debería ser para nosotros y cuidarlo. Ya, muy bien, ¿no es cierto? La importancia de cuidar ciertas cosas en la vida, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, nos decía, el trabajo, ¿con qué hacía comparación él? ¿Con qué pelota hacía comparación el trabajo? ¿Con qué comparaba el trabajo? ¿Con una pelota de qué? De goma. De goma, ¿no es cierto? Decía que si nosotros se cae va a rebotar, ¿no es cierto? Y en la vida es así, los trabajos son así. Un día estamos en un trabajo, de pronto otro día en otro, se nos va dando las oportunidades. Pero ¿qué pasa con la familia, los amigos, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía ahí? ¿Qué pasaba? ¿Con qué comparaba esa pelota? Con una pelota de cristal. Una pelota de cristal. ¿Y qué pasa si eso se cae y se daña? ¿Qué pasa si cae al suelo eso? ¿Qué decía que pasa? Se rompe. Se rompe. ¿Y podrá volver a ser la misma pelota? Ya, bueno. ¿Y podrá volver a ser la misma pelota una vez que cayó? No, ¿verdad? Y así dice que es nuestra vida. Por eso dice que es importante cuidar. Cuando usted cae, ¿no es cierto? Su familia cae, algo le pasa, ya le queda a usted esa partecita, ¿no es cierto? Ese lastimado. Y es duro superar, pero sí se puede, ¿sí? Por eso es importante el cuidar esas ganas de salir adelante, ¿sí? Y que usted todavía está joven, tiene todavía la oportunidad de vivir esa vida, ¿sí? Ahí decía, ¿no es cierto? Vive, antes de morir, viva usted esa vida día a día. Eso es lo que nos presenta este discurso, ¿no es cierto? Esas ganas de que siga adelante, de que no decaiga. Y ahora mucho menos, mira, ahorita que estamos en tema de evaluaciones, ¿sí? Que ya estamos cerrando el parcial, todavía nos falta un poquito, se está cerrando el quimestre, todavía usted tiene esa oportunidad, ¿sí? De salir adelante, de cumplir todo lo que le falta, de superar, todavía lo tiene, todavía está a tiempo de hacer las cosas, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, por favor, en su cuaderno de lengua, para ir cerrando ya el tema, por favor, tenga la bondad de copiarme estas dos preguntas y de responderme, ¿sí? Esto vamos cerrando, ¿sí? Ya habíamos analizado qué tipo de discurso es. Copie la pregunta y vaya respondiendo. ¿Qué tipo de discurso tuvimos y de qué se trata el discurso? Estas dos preguntas vamos, por favor, ya cerrando en su cuadernito acerca de lo del discurso, ¿sí? ¿Qué tipo de discurso es y de qué se trata el discurso? ¿Sí? Estas dos preguntitas conteste usted en su cuaderno, ¿sí? Conteste, por favor. ¿Qué tipo de discurso es y de qué se trata, ¿no es cierto?, el discurso que acabamos de ver en estos momentos. Listo, vaya por favor. Y con esto vamos ya cerrando un poquito, ¿sí? Y como le dije en la siguiente clase, sí, les daré yo ya la distribución del trabajo de los discursos para que usted pueda ir ya preparándose, ¿sí? Entonces, vamos a preguntar, ¿cómo le quedó, Florelia? ¿Qué tipo de discurso es que puso usted? ¿Cómo le quedó? Florelia. No, entonces, a ver, ahí sí. Narrativo. ¿Ya? ¿Y de qué se trató el discurso? Vamos, ¿de qué se trató el discurso?
Listo, vamos con otro exceso. Vamos, David. David Caina. ¿De qué tipo de discurso era? Puede ser narrativo. Ajá. ¿Y de qué se trató el discurso? El discurso se trataba de alcanzar tus metas y no quedarte abajo y luchar por tus sueños. Correcto, muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Por favor, este trabajo también, por favor, le anexa a su portafolio, ¿sí? Este trabajo también debe estar anexado a su portafolio. Verá que yo ya estoy haciendo una revisión. Ya les presentaré el informe de las novedades que me encuentro. Listo, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Listo. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Que tengan un excelente